Hola, ¿qué tal queridos alumnos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender el día de hoy. Y bueno, en esta videoclase vamos a hablar acerca del origen de los metasuarios y también de las características generales. Y bueno, acuérdense que cuando hablamos de metasuarios, del reino Metazoa, acuérdense que estamos hablando del reino animal o de los animales. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar y hablar de los orígenes y las generalidades. Y bueno, pues el grupo Metazoa se originó a finales del periodo precámbrico, aproximadamente hace 670 millones de años. Aparecieron los metasuarios por ahí. Esto lo avala el registro fósil y pues por aquí tenemos por ejemplo, tenemos los periodos, tenemos aquí el precámbrico y más o menos pues a finales del precámbrico, antes del cámbrico, pues está ahí donde empiezan a originarse los primeros metasuarios. ¿Y en qué nos basamos o en qué se basan los especialistas para decir que es en esa época? Bueno, porque está el registro fósil, perdón. Y bueno, no todos los animales se pueden fosilizar, bueno, depende mucho de las estructuras que presenten. Y pues aquellos organismos, por ejemplo las esponjas calcáreas que tienen estructuras duras o un esqueleto calcáreo pues muy firme, también algunos corales, algunas anémonas, bueno, son más fáciles que se fosilicen debido a estas estructuras duras que presentan en su cuerpo. Y bueno, gracias a eso pues sabemos aproximadamente en qué periodo empezaron, ¿sí?, a originarse o se originaron los metasuarios. Y bueno, pues dentro de el origen de los metasuarios hay varias teorías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la teoría sincitial, que es de Hatzi y Hanson, bueno, de 1977 y 1953. Y bueno, ellos tenían esta teoría que decía que los animales pluricelulares tuvieron su origen en un grupo primitivo ciliado plurinucleado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, déjenme y pongo a ver, el puntero láser. No, mejor el marcador resaltador. Ahí está. Bueno, ahora sí. Tenemos este organismo que es un ciliado multinucleado, que es un protozoario que tenía muchos núcleos. Y bueno, este ciliado es el que da origen a un organismo de simetría bilateral, ¿sí? Y bueno, dicen que el metasuario ancestral era bilateralmente simétrico, dando origen a los platelmintos, que para ellos son los, eh, los metasuarios más primitivos. Y esta es la teoría de Hatzi. Acuérdense, ¿cuáles son las palabras claves de esta teoría? Que se originaron de un organismo, ¿sí?, ciliado, que es ciliado en un protista, ciliado multinucleado, y que los primeros metasuarios presentaban simetría bilateral y que eran como los platelmintos, ¿no? O que los primeros o los más primitivos eran los platelmintos. Esto es lo que dice la teoría sincitial, que está apoyada por Hatzi y Hanson, ¿ok? Esa es una de las teorías. Tenemos otra que es la teoría colonial. Dentro de esta teoría colonial, esta fue postulada ya hace
es más antigua que la sincitial. Esta fue postulada por Haeckel y Meshnikov también, y ellos dicen algo totalmente diferente. Ellos dicen bueno, que no fue un ciliado, ¿no? Más bien que fue un flagelado, y dice que los flagelados son los ancestros de los metasuarios. Como evidencia de esto, en todos los metasuarios se observan espermatozoides flagelados. Ellos se basan en eso. Y decían que los metasuarios ancestrales surgieron de un flagelado, de un organismo flagelado colonial, que formaba colonias, y bueno, llamados coanoflagelados. Y estos coanoflagelados eran coloniales y hacían una colonia así muy parecida al Volvox, que son protistas, ¿verdad? Y bueno, el Volvox pues es un organismo colonial. Bueno, es algo, dicen que se parece mucho debido a la forma donde todos se unían, ¿no? Y formaban una esfera, una pelota hueca, ¿no? Y el cuano flagelado, como ustedes pueden observar, el cuano flagelado presenta se llama collar o coana. De hecho, coana significa collar. Y es un opistoconto. Está dentro del grupo de los opistos. Opisto significa atrás y conto significa flagelo. Entonces, los opistocontos presentan un flagelo hacia atrás, así como nosotros los presentamos. Nosotros somos opistocontos y los cuanoflagelados también son opistocontos. Y bueno, tenemos aquí a los cuanoflagelados que hicieron una colonia esférica hueca. Y bueno, esta teoría tiene también dos líneas, la de Haeckel y la de Meshnikov. Tienen algunas diferencias, aunque ellos dicen que están de acuerdo en que los metasuarios se originaron por medio de los cuanoflagelados, ¿sí? Que hicieron una colonia y una pelota hueca, difieren en en algunas cosas. Por ejemplo, Haeckel dice que esta colonia, esta pelotita hueca, que él le llamó blastea, ¿sí? Conforme pasó el tiempo, se invaginó, esta es la blastea, se invaginó formando un organismo de doble pared llamada gastrea, ¿ok? Y bueno, la esfera se invaginó formando un organismo de doble pared llamado gastrea. Y él dice que ciertos metasuarios inferiores, como algunos nidarios y algunas esponjas, presentan una doble pared. Y bueno, él tiene esa evidencia. Esto es lo que dice Ernest Haeckel. Pero Meshnikov dice, bueno, está la blastea, porque acuérdense que los dos están de acuerdo en que es la teoría colonial, o sea que los metasuarios se originaron de los coanoflagelados, ¿no? Que formaron una colonia. Ok, bueno, él dice que la blastea, sí, Meshnikov hasta aquí está de acuerdo con Haeckel, que es una blastea, ¿no? Y él dice, Meshnikov no dice que se imaginó. Meshnikov lo que dice es que hubo una proliferación de células de la pared de la blastea hacia el interior hasta formar un organismo con una estructura maciza, ¿ok? Una estructura maciza, y decía que las células exteriores eran flageladas usando estas estructuras como medio de locomoción y también como propósitos sensoriales, ¿ok? No presentaban una boca. Y bueno, este organismo, ¿sí? En el cual proliferó las células hacia adentro, ya no es un organismo hueco, entonces es un organismo pues macizo. Decía
el que se parecía mucho a la larva de un nidario, ¿sí? ¿Cuáles son los nidarios? Bueno, los nidarios son las medusas, los corales, las anémonas, las plumas de mar, y bueno, y ellos tienen una larva que se llama plánula. Y bueno, él decía que este ancestro, que a él le llamó ancestro planuloide, el ancestro planuloide se parecía mucho a una larva de nidario y que bueno, la larva de nidario se llamaba plánula. Bueno, se llama plánula, ¿ok? Y bueno, estas son las dos teorías. Acuérdense, tenemos la teoría sincitial, ¿sí? De Hatchie y Hanson, que dicen que los metazoarios se originaron de un ciliado multinucleado, ¿ok? Y que dieron a origen a un organismo con simetría bilateral. En este caso no, los primeros metazoarios pues son las esponjas y también los nidarios. Y bueno, tenemos aquí, bueno, esta clasificación y quiero que sepan, que vean, perdón, bueno, y también que sepan aquí. Aquí se encuentran los metazoarios. Entonces, los metazoarios están en conjunto, bueno, están más allegados debido a esta teoría a los coanoflagelados, inclusive al reino fungi, ya que estos grupos, este grupo se llama Opisthocomta. ¿Por qué Opisthocomta? Acuérdense lo que significa Opisthocomta. Opisto significa atrás y conta significa flagelo, o sea que son organismos que tienen un flagelo en la parte posterior, o sea el flagelo va empujando el cuerpo, no como las eulenas. En las eulenas el flagelo lo tiene en la parte anterior del cuerpo. Bueno, pues debido a esto y también a pruebas moleculares, análisis filogenéticos, etcétera, bueno, se dieron cuenta que la teoría más aceptada hasta hoy pues es la teoría colonial, ¿ok? Y pues bueno, estas son las dos teorías que se tienen hasta ahorita. Bueno, hay otras por ahí, estas son pues digamos las más importantes. Y bueno, tenemos las características generales de los metazoarios. ¿Cuáles son esas características generales? Primero es que tienen una organización celular eucariota y también una de las características que tiene es que son pluricelulares. Su nutrición es heterótrofa por ingestión celular y su metabolismo es aerobio. Necesitan oxígeno para vivir. Aerobio, salvo hay algunas excepciones, por ejemplo, hay algunos tardígrados, hay algunos parásitos que pueden vivir sin oxígeno, pero son excepciones. El desarrollo es mediante un embrión y estructuralmente poseen colágeno como proteína estructural y forman tejidos diferenciados. También hay sus excepciones, por ejemplo, hay algunos grupos como las esponjas y otro grupo por ahí que más adelante vamos a hablar de eso, que bueno, no presentan tejidos verdaderos. Y también presentan una simetría, a excepción de las esponjas. No, las esponjas son como que la excepción a varias características que presentan los metazoarios, ¿no? Y bueno, hay otra que no puse aquí, pero es también la locomoción, ¿ok? La locomoción, la capacidad de poder moverse en algún estado de su vida. Muy bien, tenemos que, cuando hablamos de metazoarios, cuando hablamos del reino animal, nosotros generalmente cuando decimos el estudio de los animales o la zoología, pues es la ciencia que estudia los animales, ¿no? Pero generalmente siempre pensamos en los animales vertebrados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son los más populares. Sin embargo, dentro del reino Metazoa, aproximadamente el 90% de las especies o más, ¿sí? Son invertebrados. De hecho, dentro del filum Chordados, al cual nosotros pertenecemos,
También existen organismos invertebrados. Solamente el subfilum Vertebrata, bueno, son vertebrados, como su nombre lo indica, pero los otros dos filum, que eso lo van a ver ustedes en séptimo semestre, es cuando vamos a ver el filum de los cordados. Bueno, en el caso de los biólogos y los ecólogos, pues lo van a ver el próximo semestre. Bueno, existen los invertebrados también dentro de este filum. Y bueno, solamente dentro aquí tenemos el grupo de los cordados, aquí estamos nosotros, ¿sí? Pero bueno, como les digo, dentro de este grupo hay tres subgrupos, que solamente uno es el de vertebrados. Los otros dos son invertebrados. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver algunas características. Por ejemplo, el hábitat, ¿dónde podemos encontrar a los invertebrados? Pues los podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? Los podemos encontrar en la pradera, en el bosque, en el desierto, en la marisma, en la sabana, en la región polar, en el océano, en el pantano, en los arrecifes de coral, en el altiplano, en lagos, ríos, inclusive en los fondos marinos con altas temperaturas, así como de 100 grados centígrados, 90 grados centígrados, también ahí podemos encontrar invertebrados, ¿no? Las formas de vida. Existen varias formas de vida. Tenemos, por ejemplo, los de vida libre. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un metasuario de vida libre. Esta es una planaria, es un platelminto. Tenemos, por ejemplo, los sedentarios. Los sedentarios son los que se encuentran fijos a un sustrato generalmente. Hay algunos organismos que pueden estar por temporadas fijos a un sustrato, como es en el caso de la hidra. Cuando las condiciones ambientales son idóneas, la hidra se fija en un sustrato y ahí se queda, ¿no? Pero si las condiciones ambientales cambian, se puede ir de ahí, ¿no? Y buscar otro sitio mejor. Hay algunos que sí no se pueden mover, son totalmente sedentarios, como es en el caso de las esponjas. Hay algunos, los corales, algunas anémonas. Hay también algunos gusanos como poliquetos que también son sedentarios. También hay otros que viven en simbiosis, ya sea como comensales, como mutualistas y también pues los hay parásitos. El comensalismo, acuérdense, bueno, no, se los voy a decir rápidamente. Estos organismos que viven como comensales es cuando existe una relación de un organismo con otro en el cual uno se beneficia y el otro no se beneficia ni se perjudica. Y la relación de mutualismo es cuando los dos se benefician tanto de uno como de otro. Y en el parasitismo uno se beneficia y el otro se perjudica. Y bueno, estas son las formas de vida. Y ya hablando de parasitismo, vamos a ver que hay algunos metasuarios que son parásitos. Los podemos encontrar tanto ectoparásitos, que se les llama ectoparásitos, que son aquellos que viven, que se encuentran fuera del cuerpo del hospedero, ¿no? Como es el ejemplo como las garrapatas, hay algunos platelmintos, las sanguijuelas, etcétera. Y los endoparásitos son aquellos que se encuentran dentro del organismo, por ejemplo, algunos nematodos, hay otras especies de platelmintos como es la Teniasolium, que también se encuentran dentro del cuerpo del hospedero. ¿Sí? Ectoparásitos y endoparásitos. Ecto significa afuera y endo significa adentro. Muy bien, los tenemos también filtradores. Los filtradores, bueno, tienen estructuras muy modificadas para poder filtrar el agua y de esta manera se alimentan. Por ejemplo, los filtradores como las esponjas que tienen un cuerpo poroso en el cual entra el agua y a través del cuerpo y por algunas estructuras van filtrando el agua, reteniendo las partículas
alimenticias, ¿no? Tenemos también algunos poliquetos. Los poliquetos también, hay algunos que también son filtradores que tienen como modificado su aparato bucal, que es una forma como de abanico, que tiene por ahí algunos cilios. Hay algunos metazoarios que también son filtradores y tienen algunos tentáculos con cilios que van recogiendo las partículas nutritivas y de esta manera las llevan a la boca. Y bueno, es una forma de alimentarse por medio de la filtración. Tenemos también a los famosos depredadores, como por ejemplo tenemos aquí este pulpo y no, pues tiene aquí sujeto a un crustáceo, no es su mascota, ni lo va a llevar a pasear, ni nada, o sea, se lo va a comer. Y pues los depredadores están adaptados, tienen estructuras corporales adaptadas para la caza, para depredar. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de los moluscos, los pulpos son los que modificaron el pie para bueno, modificaron el pie. Por ejemplo, los caracoles tienen un pie el cual se desplazan. Bueno, en los pulpos fue modificado para formar tentáculos y de esta manera, por eso los pulpos son tan rápidos y escapan más de sus depredadores, y también tienen la facilidad de atrapar sus presas y de cazar. Y bueno, también los hay depredadores. Un ejemplo es el pulpo, ¿no? Tenemos a los herbívoros también, que se alimentan exclusivamente de plantas. Por ejemplo, aquí tenemos una babosa, que es un molusco también y que, bueno, se alimenta de plantas. Tenemos a los detritívoros. Los detritívoros son aquellos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo o en los lugares muy, muy húmedos, lodosos, o también en los fondos de los estanques, que es esa materia vegetal o animal orgánica que se está descomponiendo poco a poco. Bueno, los detritívoros, eso es de lo que se alimentan. Algunos detritívoros pues pueden ser platelmintos. Tenemos aquí un detritívoro muy famoso por los biólogos, que son los tardígrados, en fin, ¿no? Algunos otros anélidos, etcétera, ¿no? Entonces también les gusta algunos que son muy selectivos, que solamente se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Y bueno, vamos a hablar de la reproducción. Y dentro de la reproducción tenemos dos tipos de reproducción, que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Ok? Y dentro de la reproducción asexual tenemos tres tipos. No, a ver. No, cuatro tipos. Sí, ya se me andaba pasando una. Una de ellas es por medio de yemas, ¿sí? O gemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de las hidras. En el cuerpo de las hidras hay una región que se llama región de brotación, y aquí es donde se encuentran las células madre o células totipotenciales. Aquí en esta zona de brotación es donde se forman las yemas, y las yemas son como pequeñas hidras muy parecidas al adulto, pero en diminuto, que eventualmente van creciendo un poco y luego después se desprenden hasta formar un organismo adulto. ¿Ok? Este es en el caso de las yemas o gemas. Tenemos también la fragmentación. La fragmentación es cuando se rompe totalmente el cuerpo o una parte del cuerpo de un metazoario, y esa parte del cuerpo forma otro organismo. Uno de los casos más famosos, ya que estos organismos, todo su cuerpo presenta células totipotenciales, o sea, con toda la información genética y con toda la capacidad de formar un organismo completo en base a pocas células, es la planaria, ¿sí? Es un platelminto o tugesia o
planaria. Y la planaria la podemos cortar en 1, 2, en 6 o en 8 partes, y cada una de estas partes va a formar un organismo completo. Inclusive a veces se corta la mitad de la cabeza y forman 2 cabezas. Se han hecho muchos experimentos para poder observar la regeneración. Y bueno, estos organismos también han sido muy estudiados para ver estos procesos y de esta manera aplicarlos a las ciencias médicas, para la regeneración de órganos, tejidos, etc. Entonces, bueno, tienen una aplicación muy interesante, ¿no? Y bueno, porque tienen esta capacidad de regeneración. Esto se llama fragmentación, que a partir de un fragmento pueden formar un organismo completo. Otro que no tengo aquí, que esto lo presentan solamente las esponjas, son las esponjas de agua dulce, y que se llama gémulas. Las gémulas son como pequeñas pelotitas llenas de células totipotenciales. También las esponjas presentan células totipotenciales en todo su cuerpo. También pueden producir yemas, y también pueden reproducirse por medio de fragmentación, pero también tienen las gémulas. Y las gémulas, cuando la esponja, ¿sí? muere porque las características del medio son muy desfavorables y muere, bueno, lo que hacen tienen un mecanismo para formar estas pelotitas que las hacen resistentes a los cambios adversos, ¿no? Entonces, estas pelotitas llenas de células se quedan en lo que son los fondos, y cuando vuelven otra vez las condiciones ambientales adecuadas, estas pelotitas se abren y las células empiezan a reproducirse hasta formar una pequeña esponja, y así va creciendo hasta formar una esponja ya adulta. Y estos son por medio de gémulas. Eso lo vamos a ver cuando veamos poríferos, ¿no? Y también tenemos lo que es la partenogénesis. En muchos de los organismos también la partenogénesis también lo podemos observar, ¿no? En los rotíferos, en los gastrotricos y en algunos otros grupos se reproducen a través de este mecanismo. ¿Y cómo es a través de este mecanismo? Es que las hembras ponen huevos, y ustedes saben que cuando una hembra pone un huevo, o bueno, una hembra forma un óvulo más bien, este óvulo tiene la mitad de la carga genética. Para que un espermatozoide venga y al momento de unirse el óvulo y el espermatozoide, pues ya tienen la carga completa. O sea, es un cigoto 2N, un cigoto que tiene la carga genética completa, ¿no? La mitad del macho, la mitad de la hembra. En el caso de la partenogénesis, la hembra, ¿sí?, forma células 2N, ¿sí?, óvulos 2N, o sea, ya no necesitan un espermatozoide que venga a poner esa mitad de la carga. ¿Por qué? Porque ya la tiene, ya no es necesario. Entonces, como ya tiene, ya puede formar, bueno, forma huevos 2N, pues de esta manera, pues se puede formar, por ejemplo, empieza el desarrollo embrionario, y luego ya después pues forma un organismo completo, gracias a la partenogénesis. Y no, en algunas especies es muy frecuente que utilicen estos mecanismos de reproducción, y esto es debido también, puede ser debido a las condiciones ambientales, o que, por ejemplo, la temperatura, pudiera ser también el alimento, el número de machos en la población,
etcétera. Pueden ser muchos factores, lo cual lleven a un organismo a poder reproducirse por medio de la partenogénesis. Muy bien, tenemos ya explicamos estos 4 mecanismos de forma asexual. Y bueno, dentro de la sexual, pues tenemos pues 2 formas y que, bueno, la reproducción sexual lo que nos muestra es que, bueno, se necesita el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Y los dos se unen para formar, obviamente, un cigoto, ¿no? 2N, un organismo ya completo. Y puede ser tanto, la fecundación puede ser interna, o sea, dentro del cuerpo, generalmente de la hembra, o puede ser externa, ¿sí? Que liberan los óvulos, liberan el espermatozoide y fuera del cuerpo de los organismos es ahí donde ocurre la fecundación. Y bueno, hay algunos pros y contras de lo que vendría siendo la reproducción. En el caso de la reproducción asexual, los pros son de que pues no necesitan estar buscando a un macho o a una hembra para poder reproducirse, ¿no? O sea, no es necesario. Sin embargo, la contra es que debido a que no hay una interacción sexual, no hay una combinación de genes, pues su pool genético pues va a ser siempre el mismo, no va a haber variación genética y esto a la larga puede perjudicar a algunas poblaciones. En el caso de la sexual pues es al revés. El beneficio pues es que va a haber variación genética y pues y en contra pues es que si no encuentran una hembra o un macho pues a veces pues no se pueden reproducir. Sin embargo, hay organismos que se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente. Y hay otros organismos que solamente se reproducen de forma sexual. Por ejemplo, nosotros que somos metasuarios, pues solamente nos reproducimos de forma sexual, ¿no? Con una fecundación interna. Bueno, hay metasuarios, hay animales que tienen la opción de tener una reproducción asexual o una reproducción sexual. ¿Okay? No tienen mayor problema para reproducirse. Muy bien, chicos. Pues bueno, esto es todo por el día de hoy. Vamos a dejarla aquí. En la próxima clase vamos a ver la segunda parte de las características de los metasuarios. Vamos a ver, por ejemplo, simetría, desarrollo embrionario, etc. Entonces, bueno, vamos a dejarla aquí. Y bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda al respecto al tema que acabamos de ver, algún comentario, algo que ustedes quieran agregar, no sé, o que quieran que yo amplíe más, pues ya saben, pueden comunicarse conmigo. Por ahí lo pueden hacer a través del foro, también en las sesiones en vivo o que vamos a hacer algunos webinars, o bueno, les voy a dejar también por ahí mi número de teléfono en la plataforma para que ustedes por ahí pues me puedan mandar un WhatsApp y me puedan preguntar o me puedan mandar sus comentarios. Muy bien, chicos, pues es todo. Ahora sí me despido y que la estén pasando muy bien. Hasta la próxima.